Replicación del ADN. El objetivo de este video es describir el mecanismo de acción y los factores implicados en la replicación del ADN en las células, por lo que a lo largo del video se detallará cómo es que se lleva a cabo el proceso de la replicación celular y todos los factores involucrados en ella, tanto los sustratos como los productos que participan en este proceso. La replicación es un proceso mediante el cual de una molécula de DNA progenitora o parental se sintetiza una nueva, originándose así dos moléculas de DNA hijas, de secuencia idéntica a la del DNA original. Esto permite el paso de la información genética a la descendencia. Como funciones tenemos que esta la podemos encontrar en el metabolismo del DNA, recombinación o reordenamiento de la información genética, la mutación o alteración de la secuencia y la reparación de las alteraciones o daños del DNA. La replicación se produce de forma coordinada con la división celular en la fase S, durante la interfase como en la mitosis y en la meiosis I, de forma que en el caso de la mitosis, las dos células hijas reciben la misma dotación genética que tenía la célula madre. En cuanto a la meiosis, de las cuatro células hijas, la replicación previa permite que éstas reciban la mitad de dicha dotación genética. Existen tres posibles mecanismos para la replicación. Dos de ellos son hipotéticos y solo uno se demostró que se da en las células. El primero es la replicación conservadora. Un complejo enzimático recorre el DNA reconociendo la secuencia en ambas hebras para copiarla simultáneamente, de forma que el DNA progenitor de doble hebra se conserve intacto, mientras que el DNA hijo contendrá dos hebras completamente nuevas. En la segunda teoría, la replicación dispersante, el DNA progenitor se romperá varias veces antes de que se sinteticen nuevos fragmentos de DNA progenitores, para dar lugar a los DNA hijos, ambos con fragmentos tanto nuevos como de las dos hebras del DNA progenitor. En el tercero, la replicación semiconservadora es el mecanismo real. Las dos hebras del DNA progenitor sirven de molde para la síntesis de sus respectivas hebras complementarias. Cada DNA hijo está formado por una hebra progenitora y otra hija recién sintetizada. El mecanismo se repite en sucesivas generaciones de células. El nombre alude precisamente a que siempre se conserva la mitad de la molécula original. ¿Quiénes descubrieron los mecanismos de replicación? En sí esta teoría se aceptó gracias a Matthew Wesselson y Franklin Stahl en 1958, mediante una técnica de sedimentación en gradiente de densidad, como la introducción de isótopos en las moléculas de DNA, esto en el nitrógeno 15, que va a ser el infrecuente, y el nitrógeno 14, que es el isótopo habitual. Se realizó un cultivo de E. coli durante varias generaciones en un medio con nitrógeno 15. Al extraer el ADN de estas células y centrifugarlo en un gradiente de cloruro de cesio, las moléculas de ADN se situaban en el punto donde su densidad igualaba la del medio. El ADN de estas células tenía una mayor densidad que el de otras cultivadas con nitrógeno 14. Posteriormente, las células de E. coli, que solo contenían nitrógeno 15 en su ADN, se colocaron en un medio con nitrógeno 14 y se les permitió que se replicaran una sola vez. Se extrajo el ADN de estas células y se comparó con el preparado con nitrógeno 14 y con el preparado con nitrógeno 15, encontrando que su densidad era prácticamente el promedio. Dado que una replicación conservadora hubiera producido iguales cantidades de ADN de mayor y menor densidad, pero sin producir ADN de una densidad intermedia, se descartó que la replicación siguiera el mecanismo conservador. Sin embargo, este resultado era consistente tanto con una replicación semiconservadora como con una de tipo dispersante. Una replicación semiconservadora hubiera dado por resultado una doble hélice de ADN donde un filamento tiene nitrógeno 15 mientras que el otro filamento tiene nitrógeno 14, mientras que una replicación dispersante hubiera dado por resultado una doble hélice de ADN con ambos filamentos conteniendo mezclas de nitrógeno 15 y nitrógeno 14. En ambos casos, la densidad del ADN tendría un valor promedio entre las densidades de los ADN de nitrógeno 15 y 14. Se extrajo ADN de células que habían crecido por varias generaciones en el medio con nitrógeno 15 y a las que se les había permitido que realizaran dos replicaciones en un medio con nitrógeno 14.
Al analizar estas células, se encontró que contenían cantidades iguales de ADN, con dos densidades distintas, una igual a la obtenida tras una sola replicación en un medio con nitrógeno 14, mientras que la otra correspondía al ADN producido exclusivamente con nitrógeno 14. Este resultado era claramente inconsistente con una replicación dispersante, que hubiera dado como producto ADN con una densidad única e inferior a la de una sola generación, pero mayor que la de nitrógeno 14, ya que el ADN original con nitrógeno 15 se había repartido de una forma uniforme entre todos los filamentos de ADN. Este resultado era consistente con una replicación semiconservadora, en cuanto a que la mitad del ADN de segunda generación tiene un filamento original con nitrógeno 15 y otro con nitrógeno 14, lo que da como resultado un ADN con densidad intermedia, mientras que la otra mitad del ADN contiene en su totalidad nitrógeno 14, un filamento sintetizado en la primera división y otro en la segunda división. La replicación va a dar lugar a dos moléculas idénticas de DNA. La replicación, como ya se mencionó, es semiconservativa, con cada cadena parental actuando como molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. Los pasos para la replicación en procariotas van a ser 5. El primero, la separación de las cadenas complementarias, dando lugar al origen de replicación. El segundo, la formación de la horquilla de crecimiento. El tercero, la síntesis del cebador o primer. El cuarto, la elongación de cadena. Y el quinto, la eliminación de los RNA primer y su reemplazo por DNA. Los elementos necesarios van a ser el molde de DNA compuesto por DNA de cadena simple. La materia prima va a ser desoxirribonucleótidos trifosfato, DNTP, y enzimas y otras proteínas que lean el molde y ensamblen los DNTPs. Las enzimas necesarias van a ser la DNA girasa, la cual desempaqueta el DNA. La primasa realiza la síntesis de los primers para la síntesis del DNA en E. coli y esta inicia los fragmentos de Okazaki. La helicasa separa la doble hebra de tal forma que se puedan formar los primers y luego se lleva a cabo la replicación. La ligasa se encarga de unir los fragmentos de Okazaki y la DNA polimerasa, que estas van a ser 3 en procariotas y 5 en eucariotas. Bien, ahora pasando a todo lo que es el proceso de la replicación. En primer lugar, el DNA se va a desenrollar y se van a romper los puentes de hidrógeno que hay entre las dos cadenas. Este proceso va a ser llevado a cabo por la helicasa. A medida que estos van avanzando, van a producir unos superenrollamientos que van a ser eliminados por medio de las topoisomerasas. Después, las proteínas enlazantes a cadena sencilla van a evitar que las cadenas se vuelvan a unir y esto va a dar lugar a la burbuja de replicación. Múltiples de estas se van a formar a lo largo de la molécula de DNA, aumentando así la velocidad de la replicación. Dentro de esta burbuja de replicación se encuentra la horquilla de replicación, que es donde se va a llevar a cabo. Se va a formar aquí el replisoma, el cual es un complejo completo de proteínas activas en la horquilla de replicación. Esto incluye a la enzima ADN polimerasa 3, la helicasa, la SSB y la primasa. Una vez que las cadenas son desenrolladas y separadas, la DNA polimerasa 3 comienza a construir una nueva cadena. La hebra conductora es la nueva cadena que crece de manera continua hacia la horquilla de replicación. La DNA polimerasa va a construir la nueva cadena en dirección 5' a 3'. Sin embargo, la DNA polimerasa no puede iniciar una nueva cadena. Entonces, la RNA primasa se encarga de colocar los primeros nucleótidos de la nueva cadena y el segmento resultante de RNA cebador proporciona un extremo 3' libre al cual enlazarse. De esta manera, la DNA polimerasa puede ahora ir colocando sus nucleótidos complementarios a medida que se desplaza a lo largo de la cadena molde. La hebra así va a continuar desenrollándose y abriéndose, permitiendo a la hebra conductora crecer de modo continuo en dirección de la horquilla de replicación. Posteriormente, un tipo diferente de DNA polimerasa reemplaza el cebador de RNA por DNA. La hebra rezagada
Esta se va a sintetizar en dirección opuesta a la del avance de la horquilla. Primero, la RNA primasa añade un fragmento de RNA cebador y entonces la DNA polimerasa comienza a sintetizar la nueva cadena de DNA. Y antes de que pueda continuar la síntesis de la hebra rezagada, la hélice debe continuar desenrollándose. Así, la hebra rezagada se sintetiza de manera discontinua. Una vez más, la RNA primasa comienza la nueva cadena y van a quedar unos tramos discontinuos que se conocen como los fragmentos de Okazaki. Al igual que en la hebra conductora, una DNA polimerasa diferente cambia el cebador de RNA por DNA. Una ligasa se va a encargar de sellar la unión de los fragmentos de DNA. La replicación continúa de este modo a lo largo de toda la hebra rezagada, sintetizando fragmentos a medida que la hélice se desenrolla. Así, la nueva cadena es una copia exacta de la otra cadena parental. El final de la replicación se va a producir cuando la ADN polimerasa 3 se encuentra con una secuencia de terminación. Se produce entonces el desacople de todo el replisoma y la finalización de la replicación. Ahora, en cuanto a la replicación en eucariotas, y bueno, las diferencias que esta tiene con las procariotas, esta va a tener miles de replicones y procariotas sabemos que tiene un solo replicón. En eucariotas van a interactuar 5 ADN polimerasas, que son la alfa, beta, gamma, delta y epsilon. Y bueno, en procariotas solamente son 3 polimerasas, la 1, 2 y 3. El cebador en eucariotas va a ser la polimerasa alfa más la primasa. Las ADN polimerasas que van a estar más activas en eucariotas van a ser delta y epsilon. La replicación en eucariotas dura horas, mientras que en las procariotas dura solamente minutos. Y en eucariotas el ADN se duplica junto con las histonas, mientras que en procariotas se duplica solo el ADN. Y la velocidad media de replicación en eucariotas va a ser menor, de 50 nucleótidos por segundo, a diferencia de las procariotas que son 500 nucleótidos por segundo. La replicación del ADN mitocondrial ocurre mediante un mecanismo de desplazamiento asincrónico que va a involucrar dos orígenes unidireccionales ubicados en distintas cadenas. En este tipo de ADN circular tenemos dos cadenas, una ligera y una pesada. Esto nos va a dar 2 puntos de origen, uno para cada una. El proceso va a comenzar con la replicación de la cadena ligera en su punto de origen y conforme se vaya replicando y alcanzando su punto de origen, la cadena pesada comenzará también con su replicación. Una vez que haya terminado la replicación de la cadena ligera, esta se va a sellar y la cadena pesada va a seguir con su proceso hasta también finalizar y sellarse. Ahora proseguiremos con la síntesis de telómeros. Los telómeros son regiones de ADN no codificante que se encuentran altamente repetitivas y que tienen la función principal de conceder una estabilidad estructural a los cromosomas en las células eucariotas durante la división celular y el tiempo de vida de las estirpes celulares. Los telómeros contienen repetida la secuencia TTAGG de 5' a 3' hasta 2000 veces y siempre con la cadena de citosina y guanina dando hacia el extremo del cromosoma para conferir mayor estabilidad. La cadena rica en guaninas sobresale de la cadena rica en citosinas en el extremo del cromosoma. Aquí se va a generar un plegamiento y apareamiento con otra extensión de ADN, formando así un bucle T para proteger al telómero de la degradación. Un grupo OH va a ser necesario para la replicación realizada por la ADN polimerasa. Cuando se elimine el cebador en el extremo del cromosoma, ya no puede ser sustituido por nuevos nucleótidos de ADN. Así, el cromosoma se acorta cada ciclo de replicación. La telomerasa es una ribonucleoproteína que ayuda a extender el extremo sobresaliente de la cadena simple del telómero. Sin embargo, esta solo está activa en células madre, células germinales y células tumorales. A lo largo de este video pudimos observar la complejidad del proceso de replicación del ADN. Es gracias a este proceso que podemos observar las características que definen a cada una de las personas, pues gracias a este proceso se inician una serie
de manifestaciones en el organismo, que es lo que distingue a cada una de las personas de otras. Asimismo, es importante remarcar la complejidad de este proceso, pues es un proceso que se lleva día con día en las células y como podemos observar en el video que se muestra, a manera de resumen, podemos concluir finalmente que la replicación celular es uno de los procesos más importantes en el organismo y que involucra múltiples factores, desde enzimas hasta componentes estructurales del material genético.